bienvenidos a esta nueva emisión especial de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre el yihadismo, sobre el fundamentalismo, y para ello traemos una amiga de este canal que ya ha estado con nosotros, la profesora Hannah Serrukov, y nos va a explicar desde su punto de vista cómo se ve este avance tras la guerra de Hamas contra Israel y sobre todo la respuesta que se ha dado a nivel mundial de estos grupos que pretenden igualar a Hamas, que es un grupo terrorista, con el pueblo palestino o con los musulmanes de todo el planeta. Ella nos va a dar detalles, conoce muy bien porque es experta en el área y es profesora académica, así que le vamos a dar la bienvenida en breve. Antes quiero enviarle un saludo muy especial a toda la gente que a esta hora se une a nuestras diversas plataformas, a los miembros de Distrito TV en España, muchas gracias por estar con nosotros, al igual que todos los que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política y Realidades Sin Filtros, al igual que de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos los miembros de esta super comunidad que lleva el mensaje a muchos otros lugares. Igualmente queremos saludar a todos los miembros de nuestro canal en Rumble y a los amigos de las redes sociales. Bienvenidos todos y bienvenida profesora Hannah. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y por poder comentar las tristes circunstancias que estamos viviendo a raíz del terrible atentado que ha sucedido en Israel, que no es un atentado solo contra Israel, es un atentado contra todos, contra unos valores, contra la democracia, contra las libertades, contra el derecho a la vida que un grupo terrorista se ha permitido robar y ha querido instaurar esta sinrazón, esta psicosis que está viviendo el mundo. Profesora Hannah, hay dos aspectos fundamentales con los que quisiera iniciar esta conversación. El primero de ellos tiene que ver con el llamado que hizo el grupo terrorista Hamas para el día del yihad. Toda la gente estaba nerviosa en cualquier lugar del planeta, pero eso fue un día, el viernes 13. Sin embargo, en estos momentos, la seguridad nacional de muchos países, pero particularmente de grupos o religiosos o de grupos étnicos, está en peligro porque se siente el desprecio y el odio desatado por la masacre cometida por Hamas en Israel ya a nivel mundial. Aquí en Estados Unidos se sienten las presiones muy fuertes de estos grupos que apoyan a Hamas y que quieren acabar con la población judía. Adelante. Bueno, Hamas como grupo terrorista y parte de la red de estos grupos de la yihad islámica como es Hezbollah, utiliza esta masacre, este atentado, por un lado para dinamitar pues la posible, no sé cómo llamarlo, si paz, serenidad o el trabajo que se estaba realizando desde hacía años de manera sigilosa con los países árabes, en este caso, por ejemplo, Marruecos, que había había normalizado sus relaciones con Israel. Repito, Israel es un Estado que existe, es el único Estado democrático en una zona de alta conflictividad y que supone una oportunidad para el desarrollo del conjunto de la población y de la garantía de la paz en Oriente Medio, ¿no? Jamás su razón de ser es utilizar la población con el argumentario de la supremacía islámica. Recibe apoyos que, a pesar de que algunas fuentes lo ponen en duda, pero evidentemente la yihad islámica, Hezbollah, detrás tienen sin duda, si no directamente, indirectamente Irán, porque necesita ensalzar este sentimiento, y como argumentario para defender su atrocidad, llama a la yihad global. Es decir, este ataque no es solamente contra Israel, sino contra todo aquel que no es musulmán. Y apela
a todos sus simpatizantes, activistas del mundo, de Occidente, Estados Unidos, Europa, a movilizarse. La cuestión es, ¿qué ha sucedido en estos años para Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica, sean tan conscientes de que tienen este poder, tanto en Estados Unidos como en Europa? ¿Qué elementos han tenido trabajando diariamente, sigilosamente en los barrios europeos? Eso ha llevado que, a pesar de que en algunas instituciones nunca han tomado en serio el concepto de la yihad global, este movimiento, estos señalamientos que han empezado a surgir, estas movilizaciones que algunos dicen que es pro-Palestina, pero que en realidad están blanqueando y legitimando un grupo terrorista como es Hamas, ha conseguido hacer que los jóvenes y políticos salgan a la calle a defender y a argumentar, a legitimar un atentado terrorista, y que evidentemente requiere una respuesta. Y que esta respuesta es compleja porque no solamente tiene que ser respuesta de Israel. Al hacer el llamamiento de la yihad global, la movilización de los musulmanes contra los no musulmanes, el islamismo contra la democracia, contra los derechos humanos, nos interpela a todos aquellos que nos consideramos personas que, ante todo, respetamos los derechos humanos, las libertades individuales. Entonces, nos interpela a que empecemos a hacer ese frente común que no existe y no sé si va a poder existir a partir de ahora. El mundo, a raíz de los atentados contra Israel, está descubriendo que ese atentado también iba contra Francia, iba contra España, iba contra Alemania, iba contra Nueva York. Es el 11S, es el 11M. Es la crueldad más absoluta de la sinrazón, porque no tenemos que olvidar que estos grupos lo que anhelan es que el islamismo sea la corriente que predomine y domine el mundo, la reconquista. Y uno de sus argumentarios para permanecer de alguna manera ideológicamente vivos es que identifican constantemente tanto Israel como las democracias occidentales como el enemigo a batir. Esto, sumado en que aún en nuestra sociedad permanece el antisemitismo y que a la extrema izquierda parte de una visión totalmente destructiva, que cancela la propia existencia de la sociedad occidental, se han aliado para dar esa permisividad, esa grandeza del ataque que está llevando y que nos ha puesto al conjunto de la sociedad bajo la amenaza constante del yihadismo, ¿no? Entonces, no es una cuestión de Israel, Gaza, Palestina. Es una cuestión del terrorismo yihadista contra la democracia, contra las libertades, que le ha tocado sufrir Israel con su contexto político, geoestratégico. También, ¿por qué no decirlo? De alguna forma, Israel, su cultura de la defensa, de alguna forma había bajado la guardia porque confiaba en un proyecto de unas negociaciones, de una normalización, de una convivencia, y se olvidó que Hamas no quiere paz, no quiere convivencia, y que Hamas es el primero que utiliza las vidas de los más débiles para su existencia, para mantener sus alianzas, para engrandecer este eje de la yihad basado entre Irán, Hezbollah, yihad islámica, y bajo el gran amparo internacional de la hermandad musulmana que tantas veces hemos hablado y que detrás, de fondo, está su mano y su poder político y económico. Sí, yo justamente quería tocar el tema de Irán, Hanna, porque hay mucha gente aquí en Occidente que está tratando de lavarle la imagen a Irán porque su intención es reposicionarse.
y ya se habían hecho adelantos en materia de negociación con Irán y con sus aliados, incluyendo los muy aliados estratégicos en América Latina como Venezuela, para dejarlo mover. Incluso se habló acá, y eso está planteado, levantamiento de sanciones, entrega de 6.000 millones de dólares que estaban congelados y que ahora parece que van a ser un retenido ante la presencia que ya Estados Unidos ha señalado tiene Irán y Hezbollah en este atentado contra Israel. Adelante. Irán vio una oportunidad de volver a tener poder, capacidad de influencia en el primer conflicto que estábamos viviendo entre Ucrania y Rusia. El encaje no acababa de cuajar y mientras veía que también por parte de Oriente perdía poder, ¿no? Si hubiese unas negociaciones de consolidación de paz, de relaciones comerciales, estos consulados, embajadas que se abrían en Israel, su presencia en países árabes. No tenemos que olvidar que habían unas negociaciones nada más, nada menos con Arabia Saudí, algo importantísimo y era una esperanza para el conjunto, era la primera esperanza, una de las primeras esperanzas sólidas para los propios ciudadanos de Gaza, para esos niños que tanto ahora se habla, ¿no? Y ahí es donde Irán considera que tiene que rearmar el conflicto, rearmar esa lucha y el ideario islámico tiene que volver a activarse y tener esa ambición de dominio del mundo, ¿no? Su estrategia muy simple es armar y financiar Hamás, que estaba relativamente debilitado a pesar de tener un serio control y opresión de la zona de Gaza, pero sin poder económico hasta entonces. Y por otro lado, Hezbollah. Hezbollah como el instructor, el estratega, ¿no? Irán sabe jugar a dos bandas porque al mismo tiempo Occidente y los líderes de Occidente también juegan a dos bandas. Hace poco el propio presidente de Francia, Macron, en Nueva York se reunió con un dirigente de Irán, mientras que en Occidente, Francia hace grandes campañas pro derechos humanos, derechos de la mujer, inicia de una manera estratégica la lucha contra el islamismo, ya no solo con los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino también a nivel intelectual, académico. Al mismo tiempo es capaz de sentarse en una mesa con un dirigente que apela a que el islamismo tiene que dominar el mundo, ¿no? Y en esa dualidad es donde se ha sabido mover y sabe moverse muy bien Irán, manteniéndose de manera férrea, ¿no? Lo que han provocado es que tanto Hezbollah desde el Líbano, un estado fallido, donde pocos o casi nadie era pro Hezbollah, donde era algo residual, se ha activado, empiezan a haber enfrentamientos que evidentemente la población no ha buscado, sino está sumergida en un estado fallido, con unas situaciones más que precarias, con grandes necesidades. Al mismo tiempo han conseguido movilizar al mundo árabe, es decir, paralizar unas negociaciones importantísimas como eran con Arabia Saudí. Marruecos está teniendo sus propias revueltas internas y manifestaciones en la calle, igual que el resto de Europa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y aquí los dirigentes de los organismos internacionales tienen que ampliar su campo de visión, es decir, ¿cómo es posible que las mismas revueltas que se están dando en Egipto, en Marruecos, en Argelia, se reproduzcan de la misma forma en Estados Unidos, en Nueva York, en Londres, en Berlín, en Estocolmo, en Francia, en Madrid y en pequeños municipios, en ciudades muy pequeñas, con una efervescencia, una virulencia más que preocupante, Entonces, Francia ahora ha subido la alerta
antiterrorista máxima, con el ejército en las calles, porque constantemente está teniendo avisos. Los demás cuerpos de seguridad de Europa se han despertado, están atentos a lo que sucede y algunos sorprendidos del impacto y la capacidad de movilización de la yihad islámica, como si nunca nadie hubiera hablado de la dimensión de la hermandad musulmana y su agrupación y sus ramificaciones por el mundo. Así es. Y también hay otro aspecto importante, Hanna, que quería que conversáramos. Nosotros lo habíamos hablado en otros programas, pero quiero que lo refresquemos porque aquí hay un elemento de manejo de narrativas muy importante, especie de gran empresa de narrativas que abarcan periodistas, académicos, expertos, influencers, políticos, medios de comunicación corporativos, medios de comunicación independientes. Y aunque pareciera un parto contra natura, el caso de Israel está manejándose desde diversos puntos como un elemento clave que está uniendo a chinos, como tú bien lo dijiste, los rusos, países que han sido adversos desde un principio, pero también vemos que esas narrativas y esos acuerdos y esos pactos oscuros también se dan desde los Estados Unidos. Hay miembros en el Congreso de los Estados Unidos que están repitiendo las narrativas que se dan en Arabia Saudita o que se dan con estas manifestaciones masivas que se han presentado en Jordania y que, bueno, se ve como una invasión. No sé cómo tú lo ves, pero es como todo mezclado en un solo plato que definitivamente quiere desaparecer a Israel de la faz de la tierra y venir por todo aquel que está en contra del discurso, en contra de tal vez un Estado islámico como el que se suponía ya se había paralizado con la lucha con ISIS o con Al-Qaeda. Adelante. Justamente esta mañana hablábamos de esta narrativa, ¿no? de la proporcionalidad que debe tener Israel, que es la crueldad, no la crueldad. Y yo apelo siempre al sentido común, ¿no? Yo como mujer, ante una situación de estas características, preferiría ser detenida por los soldados israelíes que estar en manos de Hamás. Yo creo que con eso lo digo todo. Es decir, hay quienes hablan de un grupo terrorista, le legitiman y le reconocen una autoridad y un control sobre una población que la utiliza, que no vela por sus intereses, sino que la utiliza como escudo humano. Y mientras un Estado que tiene derecho a defenderse, un Estado que ha sido masacrado, que se ha sometido a una serie de barbaridades innombrables para cualquier persona que ame la vida, no hay víctimas de primera ni de segunda, pero sí que hay un único precursor de esta barbarie y que no puede, por la seguridad del conjunto de las naciones que apelamos a los derechos humanos, a los valores democráticos, a la libertad, al principio de igualdad, no se puede permitir la existencia y la libertad y la normalización de grupos como Hamás, Hezbollah, que son el Estado Islámico, son la yihad islámica. Cambian los nombres, cambian las banderas, pero el objetivo es el mismo y se basan en crear este núcleo de la supremacía islámica contra los occidentales, contra la democracia. Entonces, la contranarrativa, el querer señalar que si la proporcionalidad, la violencia, yo como ciudadana del mundo, ante un conflicto que puedo ser verdugo, víctima, siempre querré ser detenida por unas autoridades que responden a unos derechos humanos, a una democracia donde respetan unas leyes y no ante la barbarie de yihadistas
donde la vida no vale nada y quienes apelamos a la libertad, a la democracia, nos consideran unos infieles que hay que aniquilar, porque cuando hablan de eliminar el Estado de Israel, hablan de eliminar la democracia, hablan de eliminar la libertad. Hanna, cuando tú le hablas a tus estudiantes, y volvemos a insistir en el tema de la propaganda porque a nuestro juicio es un factor fundamental en el marco de esta guerra que estamos viviendo de carácter asimétrico. El manejo de campañas psicológicas y de la narrativa es un elemento clave para controlar y ganar la guerra. Yo te pregunto cómo le explicas tú a los estudiantes, porque los que levantan la bandera a favor de Hamas son también los que levantan la bandera de la comunidad LGTB+, y carecen de información y muchos no tienen ni idea dónde está la Franja de Gaza y tampoco tienen idea cómo serían ellos tratados si estuviesen allá levantando las banderas LGTB+, y haciendo que la gente lo siga. No es lo mismo levantar una bandera aquí en la ciudad de Nueva York que levantarla en Gaza o levantarla en Teherán. Adelante. Pues estos que levantan la bandera de Palestina, que blanquean Hamas y el islamismo, a la vez son víctimas de la propia cultura de la cancelación de la identidad de las naciones, de la propia historia. Y por ello, la ignorancia y las lecturas simplistas que se hacen llevan pues a situaciones tan grotescas como es que el grupo LGTBI de Barcelona salga en defensa de Hamas, y justamente dices, pero ¿sabes lo que te haría un islamista? ¿Sabes que en Palestina no puedes ir cogido de la mano? ¿Conoces? Luego, en la era de la comunicación, la era de que no hay fronteras, ahora no hay distancias, ¿no? Yo estoy aquí ahora mismo en España, hablo con ustedes en Estados Unidos, lleva a una confusión, a una sinrazón que los medios y el periodismo, por desgracia, ya no hay esa ética de la contrastación de la información, el poner en contexto la información y entender. ¿Por qué? Porque justamente la evolución de los conflictos, estas guerras llamadas híbridas, van también por la manipulación de la población a través de la información, ¿no? Y por eso, pues, parte de esta guerra empieza no solamente con el ataque a Israel, sino ya cuando empiezan a permitir o normalizar el uso del burka, el hijab, el control de las mujeres, la limitación de la libertad de las niñas, etcétera, y se permite, se legitima. Entonces, eso, con la falta de contrastación de la información, una población cada vez menos preparada, lleva a que los jóvenes y no tan jóvenes, extremistas en este caso de la izquierda, pues se sientan con legitimidad de alzar banderas y eslóganes a favor de unas corrientes que ahí mismo no tendrían posibilidad de existir, que repito, es que bajo un Estado islámico, bajo la ley islámica, la Sharia, no existe ni la libertad sexual, ni la libertad individual, ni la democracia. O sea, existe una imposición violenta basada en el islamismo. Así es, en el islamismo, pero hay gente que no lo entiende. Hay un incremento de los ataques contra Israel, Hanna. El Parlamento de Israel tuvo que irrumpir sus secciones donde se estaba discutiendo el tema de seguridad nacional y de emergencia porque hubo un bombardeo terrorista que obligó a los legisladores de Israel a buscar refugio. También, y eso estamos hablando de Jerusalén, ¿ok? También siguieron los ataques de Hezbollah en la frontera con el Líbano, los ataques de Hamas, las amenazas, etcétera.
El pueblo israelí está golpeado duramente por lo que pasó y todavía la mitad o mucha parte de ellos en refugio, viendo a ver qué es lo que va a pasar. Están imponiendo el miedo a través de herramientas del terror que Hamas, Hezbollah, Irán, etcétera, lo saben manejar muy bien. Y prácticamente acosando a todos aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones políticas en función de la crisis que se está viviendo. Quisiera que le explicara a la gente que nos está viendo, porque tú entiendes los nervios que hay, la preocupación que hay por este avance significativo del terrorismo islámico. Entonces, explícale cuál sería si se quiere, la recomendación para que la gente no caiga en la tentación por ignorancia o por rabia de apoyar a este tipo de criminales que no tienen fronteras. Nuevamente, no hace falta ser un gran experto y el sentido común nos hace ver las cosas más transparentes de lo que nos creemos, ¿no? Algo tan sencillo. Ahora mismo en el mundo, los lugares de culto que se tienen que proteger, repito, lugares de culto que se tienen que proteger para que la gente pueda rezar en paz, son las sinagogas, tanto en Israel como en Barcelona, en Italia, en Francia, Alemania, en todo el mundo. El país donde una mezquita existe y no necesita protección y se entra libremente es en Israel. Hay una confusión tal de conceptos. Conozco a comunidades cristianas que hacen labores humanitarias donde se sienten seguras en Israel antes que estar en entornos islámicos. Y se construye el discurso, la leyenda urbana de que Israel persiga a los cristianos, algo totalmente falso, ¿no? Porque justamente donde se ampara la libertad de culto, la libertad de cada individuo es antes en Israel que en Palestina. Entonces, es algo bastante simple para mí de ver, ¿no? ¿Quiénes están señalados? ¿Quiénes tienen constantemente que vigilar el hacer evidencia sus sentimientos religiosos, su identidad? Siempre han sido, en este caso, el pueblo israelí, con toda su diversidad, porque no existe una fotografía para mí fija. Yo tengo amigos israelíes de confesión judía, cristianos, musulmanes. No podemos estar con esa lectura simplista que nos imponen los islamistas, ¿no? Y al mismo tiempo, los únicos que apelan al dominio del mundo, a la reconquista de los países, a islamizar el mundo, son los islamistas, y que utilizan todos los medios que creen que tienen derecho a ello para conseguir ese fin. Y pasa por la violencia, pasa por la agresión, pasa por la violación de los derechos humanos. Ellos justifican la violencia para conseguir sus objetivos. Israel trabaja y las sociedades occidentales, democracias occidentales, trabajan desde un prisma de leyes, de derechos, de orden. Estamos haciendo un análisis de una atrocidad, de una salvajada terrorista con una perspectiva de ley y orden democrático que ellos no responden. Que ellos no responden y no quieren responder, porque la posición es esa. Hanna, no sé si quieres agregar algo adicional a este encuentro, que te agradezco muchísimo porque has dejado un amplio conocimiento y temas para la reflexión. Agradecer la oportunidad de poder conversar con todos ustedes, el pedir coherencia, sentido de responsabilidad y que el horror nunca tiene justificación, que ningún niño, ninguna familia en su casa
que ha perdido su vida, nadie tiene derecho a justificar de ninguna forma, porque justificar esas pérdidas humanas es justificar la pérdida de la propia humanidad. Mil gracias, Ana, por haber estado con nosotros en Sin Filtros una vez más. Gracias a vosotros. Quiero agradecerle a toda la gente que nos acompañó en esta emisión de Sin Filtros. Es un tema para la reflexión. Creo que queda muy claro, pero si a alguien le queda una duda, es importante aclararla. Porque vienen días complejos, vienen tiempos complejos. Y en la medida en que estemos claros en lo que nosotros queremos, en esa misma medida podemos avanzar y podemos apoyar posiciones que se parezcan a las nuestras. Nos vamos siempre con el mensaje de la RAC. Recuerden que juntos salvamos vidas, pero antes quiero darle las gracias a todo el equipo de Sin Filtros, tanto técnico como el maravilloso grupo de Llaves Azules, de moderadores que todos los días hacen posible este programa. Un abrazo a todos nuestros patrocinantes de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política y Realidades Sin Filtros, al igual que a todos los miembros de nuestro canal de YouTube. Si ustedes no se han unido, háganlo y por favor compartan los contenidos, dejen los comentarios y recuerden que juntos somos más. Ahora sí nos vamos en la próxima. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.